Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998, confesaba que él en realidad no había nacido para eso, que nunca había buscado el triunfo, la fama, y que el verdadero premio del escritor, el más bello, son sus lectores. Recordaba también los primeros pasos de su existencia en el ribatejo portugués. Allí, en la pobreza de su entorno familiar, fue donde adquirió el aprendizaje decisivo de su vida, la dignidad y grandeza de gentes humildes como su abuelo, que cuando le dijeron que tenía que ir a Lisboa y él presentía que era para morir, se despidió uno a uno de los árboles de su huerta. De eso se nutre la vida y la obra de José Saramago, de materia humana. Una humanidad que se manifiesta en su postura vital y en sus escritos, ambos muy unidos, porque Saramago supo desde muy pronto de su vocación de escritor y supo que tenía que conquistarla con un esfuerzo y una voluntad a prueba de todas las adversidades. La falta de recursos le obliga a dejar los estudios en el liceo y le lleva a una escuela industrial donde se prepara como cerrajero. Pero lo suyo son las letras. Lee sin cesar y sin orden, como él mismo reconoce. A los 18 años se declara escritor y a los 24 publica su primera novela, Tierra de Pecado. Entre los múltiples trabajos que realiza, los libros y la escritura encauzan su destino también como editor, en la editorial Estudios Cor, o como director adjunto en el Diario de Noticias. Escribe libros de poesía, como Poemas Posibles, crónicas, como De este mundo y del otro, el libro de viajes Viaje a Portugal, cuentos, como Casi un objeto, y sobre todo novela. Manual de pintura y caligrafía, un libro rupturista, está considerado como su primera obra de ficción pura. Continuando la senda de la narrativa vendrá luego Memorial del convento, un viaje en el tiempo contra los prejuicios religiosos de principios del siglo XVIII. Es esta quizás su obra más vendida y la que le consagra internacionalmente. Aparece después El año de la muerte de Ricardo Reis, un homenaje a Pessoa y a la capital portuguesa, La balsa de piedra o la historia del cerco de Lisboa. En 1991 publica El Evangelio según Jesucristo, una novela tristemente conocida por el veto que el subsecretario de Cultura portugués le impuso para evitar su candidatura al Premio Literario de la Comunidad Europea. Por este motivo, Saramago abandona su país y se instala en la isla de Lanzarote. En 1995, con Ensayo sobre la ceguera, inicia su llamada trilogía involuntaria. Continúa con Todos los nombres, otra novela que tiene mucho de alegoría y de reflexión metafísica, y concluye ahora con La caverna. Pues yo, José, tengo que agradecerte una vez más que estés aquí en el programa Los Libros de la 2 y del Canal Internacional. Te lo agradecemos mucho todos y yo personalmente. Bueno, el título de esta novela recién aparecida, La caverna, procede directamente del mito de la caverna de Platón. Incluso la frase que abre el libro es una cita. De ese mismo asunto. La República. Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros son iguales a nosotros, Platón, que en el fondo, la República, que en el fondo es la novela deriva hacia una, yo podría describirla, hacia una gran alegoría entre dos mundos, para reflexionar sobre dos mundos. Un mundo que quizá esté desapareciendo en aras del progreso, lo digo con ironía y hasta con sarcasmo, y otro mundo personificado o identificado en la novela, en las páginas de la novela La caverna de José Saramago, con el nombre de El Centro, que significa, bueno, pues una gran superficie, pero que en el fondo encubre y no tanto la globalización. Esa es la lucha en la novela, esa es digamos, el encuentro de los contrarios en las páginas de La caverna de Saramago. Sí, en ese sentido sí, pero no es una lucha porque ahí hay prácticamente desde la primera página hay algo que sabemos que será vencedor. Y hay algo que sabemos de antemano, casi de antemano sabíamos que seria vencido. Então, como has dicho, es cierto que es un mundo que se está acabando, el mundo, en este caso, de la artesanía, que aí não hay que entenderla rigorosamente como artesanía, simplemente, digamos, podemos decirlo así, simboliza lo que se está perdiendo, es decir, hay una cantidad de valores, de situaciones, de condiciones y de todo eso que se están perdiendo, que no son solo las especies vegetales, no son solo las especies animales, se está perdiendo, pero eso siempre se ha perdido, porque llega un momento en que el desarrollo, no diré el progreso, que es una palabra que ya no se usa mucho, porque antes nosotros hablábamos de progreso científico, tecnológico, pero también hablábamos algunas veces de progreso moral. Uno se creía que
al lado de un tipo determinado de progreso, como sería el progreso científico, se desarrollaría algo que llamávamos entonces progreso moral. Sabemos que eso se acabou, não é que se haya acabado em termos absolutos, pero o que é certo é que todo se concentra nessa ideia, não já de progresso, que é um conceito que se banalizou, quer dizer, que não se utiliza mais e ha sido substituído por desarrollo. Então, se sabe aí que os campos estão perfeitamente extremados. Aqui está o centro comercial, aqui está a alfararia, que poderia ser uma outra atividade profissional em processo de extinção. A caverna, sim, pois a caverna, em um sentido muito amplo, como é o caso de que um centro comercial, normalmente, não quero dizer que isso ocorra sempre, não tem ventanas, é algo que está encerrado. Há outra caverna hoje, pero essa se assume directamente como uma caverna, que é a discoteca. A discoteca, não tenho nenhuma dúvida, e diz à gente, vente a mim, eu sou uma caverna, entra. O centro comercial lo disfraza com a música, o colorido, todo isso. A luz, pero de todos modos é uma caverna. E o pior de todo é que está substituindo, de alguma forma, como formador de uma mentalidade, está substituindo não só a catedral, que era onde antes se formavam as mentalidades, e nesta parte do mundo, claro, sino também a universidade. É que o lugar onde a gente se está formando é o centro comercial. Se isto não tem consequências fortes na formação do ser humano, que neste momento não tem um lugar público, um espaço público mais seguro que o centro comercial, date conta que a gente, no centro comercial nunca passa nada. É decir, a delinquência está fora. A gente antes se reunia na praça, no parque, no jardim, na calle, pero isso se acabou. Então, o centro comercial é um refúgio. E al igual que nossos antepassados de la pré-história se refugiavam em las cavernas por la intemperie e por las fieras, pois nós, de alguma forma, está ocorrendo o mesmo. O centro comercial é um espaço de refúgio. E isso é o que se planteia em termos, quizás não tão explícitos, pero de alguma forma se plantea en la caverna. Pero hay un discurso que tú acabas incluso de esbozar con una cierta amplitud. Hay un discurso moral en la novela. No es una novela moral, no tiene un objetivo directamente moral, es una novela, pero hay un discurso moral, José. Hay un discurso ético. Hay un discurso ético que es advertir al lector de que tiene que pensar la vida que está viviendo. Yo no sé nadie. Tú eres un escritor. Yo no sé nadie para estar diciendo al lector que usted tiene que pensar. Lo que yo digo es esto, es decir, lo que nos ha costado como especie más trabajo, yo creo que sí, yo no estaba en ese tiempo, pero imagino que a lo largo de millones y millones de años, lo que nos ha costado más trabajo a crear ha sido nuestro propio cerebro. Y bueno, y gracias a ello hemos hecho una cantidad de cosas magníficas. También gracias a ello hemos hecho disparates y horrores. Pero no es tanto el hecho de las cosas buenas o las cosas malas que nos salen del cerebro. En el fondo ahora lo que a mí me parece, quizá, y me gustaría estar equivocado, lo que parece ahora es que estamos poquito a poco renunciando a pensar. Y eso es lo que me asusta. E isso é o que me assusta, porque em um tempo como este nuestro, em que o mundo está cambiando a uma velocidade incrível e nos estão levando em uma direção que não podemos nem imaginar as consequências, em lugar de estarmos todos debatendo o que está passando, estamos sendo levados como que resignados, como que, pois sim, não podemos fazer nada, pois então nos vamos. E nos vamos aonde? Nadie nos está dizendo aonde nos levam. E tampouco nos dizem para que nos levam, aonde nos estão levando. Não, é dizer, quando exatamente a capacidade de análise chega a extremos que podemos fazer encuestas, sondeios, sacar conclusões de todo, os computadores estão aí para dizer que é o que amanhã pode ocorrer na política ou na economia. Nadie nos está dizendo que é o que pode ocorrer amanhã no mundo.
en un mundo donde los excluidos se están, digamos, convirtiendo, siempre lo han sido, una mayoría, pero es que el ser humano se convirtió en algo totalmente descartable. Llevamos años hablando de la suprema dignidad del ser humano. Y esa era una frase hecha que constantemente salía en los discursos de los políticos, de los moralistas, de los curas, de la suprema dignidad del ser humano. Y yo pregunto, ¿dónde está esa suprema dignidad del ser humano que ahora mismo lo tiran a la calle como si fuera él mismo una basura? Y esto ocurre todos los días y no lo discutimos. Y no estamos debatiendo esto. Y no nos interrogamos sobre qué es lo que es. Esta es una de las discusiones de la caverna, por eso. Esa es una discusión. Es una de las discusiones, de los y sobre debates todo de la caverna. es una discusión que al autor, que a mí me gustaría que la lectura de la novela suscitara entre ese debate, lectores. esa discusión. Bueno, yo tengo escrito, y además después de leer La Caverna y haber leído otros libros tuyos como Ensayo sobre la ceguera, todos los nombres, sobre todo las últimas novelas, y desde luego La Balsa de Piedra, que también hace bastantes más años, yo te veo a ti como esa suerte de escritores llamados a desaparecer, no por ti mismo, sino como esa suerte de escritores que son como la Casandra dando gritos en la playa de Troya, ya que estamos en la sabiduría antigua y en los mitos, dando gritos, esa princesa troyana que da gritos delante del caballo, el regalo envenenado que los aqueos, los griegos, sacados de la cabeza de Ulises, le dejan en la playa a los troyanos, que los troyanos interpretan como un regalo a los dioses, claro, y que sin embargo es su derrota. Es en realidad así como yo te podía definir ampliamente. Sí, claro, que yo creo que sí, pero... Que eres un escritor que advierte constantemente de los peligros que tiene el caballo de Troya en el que estamos viviendo. Pero mira, hay algo que sería bueno mirar más cerca. Casandra tenía razón, pero no se la creyeron. Y después... Vino lo que vino, claro. Pero al largo del tiempo, esa denominación de Casandra se convirtió en algo. Uno que se comporta como Casandra es uno que no está anunciando nada más que desastres. Y uno no se para a pensar si tiene razón o no tiene razón. Es Casandra. Casandra, en términos más modernos, es el pesimista. A veces yo me pregunto si vale a pena seguir con el debate sobre el optimismo y el pesimismo. Porque tú puedes tener una mirada optimista o pesimista en relación a los hechos, pero la mirada, sea ella pesimista o optimista, no cambia los hechos. Los hechos mantienen hechos. Entonces, en lugar de seguirmos discutiendo si usted es un pesimista o si usted es un optimista, dejemos esas categorias, dejémoslas, y miremos a los hechos. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son terribles? ¿Son satisfactorios? ¿Son prometedores? ¿Cómo son los hechos? Si está claro, y yo creo que sí que está muy claro, que en el mundo abundan los hechos malos, para poner esta palabra que todo el mundo entiende, pues quien anuncia o quien está diciendo, avisando, cuidado con los hechos, no puede ni ser llamado Casandra, ni ser llamado pesimista. Casandra sería mejor por una razón, porque Casandra tenía razón. Y a mí, aunque no me gustara tener razón, pero como los hechos me están dando la razón, yo no tengo más remedio sino tener razón. Después hay en ese alfarero, que es para mí el protagonista fundamental, que es incluso la memoria, el oficio viejo, el oficio tradicional. Porque el oficio no es solo el oficio, y menos en la novela de Saramago, La Caverna. El oficio es también una cantidad de objetos que se convierten en sacrales para el oficio y para la vida, y una cantidad sobre todo de palabras. Y si el oficio desaparece, no solo desaparece el ámbito de ese oficio, sino la memoria y las palabras, que no son una ni dos, sino a lo mejor 300, y no son técnicas, sino que son palabras, digámoslo de una vez, históricas, que son barridas por unas palabras de un nuevo lenguaje tecnológico que no se sabe lo que quiere decir, y que a lo mejor lo que quieren es que no sepamos lo que quiere decir. No sé si eso está bien leído así, apocalípticamente. No, yo creo que sí. Mira, en América, si tú dices centro comercial, nadie te entiende. Pero si tú dices shopping center, todo el mundo te entiende. La penetración del inglés, por ejemplo, en Brasil, es sencillamente aterradora. Aterradora.
Mira que hace tiempo, no mucho, yo estaba en un hotel y yo estaba esperando que me llegara un mensaje. Y como no llegaba, llamé a la recepción, a la centralía, y pregunté. Ella no me ha, la chica ella no me ha contestado, voy a preguntar, voy a verificar. Ella me contestó así, voy a checar. Sí, cierto. Checar. Es decir, un lenguaje, idiomas antiguos como los nuestros, que siempre han servido a las comunidades, nuestras comunidades, para la comunicación, para la cultura, para la literatura, para la filosofía, para todo. Ese idioma nuestro sirvió. Pero ahora, de un momento al otro, no sirve. Y dices tú que está siendo invadido por otro. Porque está siendo invadido por otro. Es que un idioma, una lengua que no se defiende, está condenada a la muerte. Que no será para mañana, pero no tengas la más mínima duda. Claro, se argumenta, bueno, mira, es que siempre ocurrió eso, es cierto, pero nosotros hemos aprovechado del francés automóvil y lo hemos convertido en automóvil, nosotros, los portugueses. Entonces, debería haber un proceso de adaptación a la lógica del propio idioma que se está hablando, de palabras que no tenemos y que tienen que venir de fuera. Pero las que tenemos ya están y hay que... Pero algunas tenemos. Mira, yo te voy a dar otro ejemplo rapidísimo. Al ratón le llamo en América mouse. Es decir, la palabra ratón existe en castellano. Sí. Pues se cambia por la anglo. Se cambia por la inglesa. Bueno, que tiene que ver con la caverna, quizá no lo tenga que ver directamente. Pero no, sí tiene que ver porque solo se sabe lo que se sabe decir. Y si perdemos la memoria de palabras que conocimos y ya no sabemos, pues probablemente no sepamos decir ni saber lo que significa. Y lo peor es esto, es que si tú olvidas los conceptos, acabarás por olvidar aquello que los conceptos expresaban. Yo te quería hacer otra pregunta, no sé si significativa. Creo que aquí hay huellas de dos novelistas que también pueden ser considerados, dos escritores que pueden ser considerados Casandras contemporáneos. Kafka, en la Metamorfosis, no solo la Metamorfosis y el proceso, también el Castillo, sino George Orwell y Aldous Huxley. Parece que hay como una filosofía, un pensamiento, un discurso ético y literario que tiene esas huellas ensaramado en esta novela. En esta novela, fundamentalmente. Digamos, quizá sin Kafka, quizá no existiera Orwell. Seguro. Ni Huxley. Y sin Kafka, Orwell y Huxley, quizá tampoco podría existir Saramago. Pero yo te digo que por encima de Orwell o de Huxley, el que para mí más cuenta es Kafka. Y es una relación que yo no solo asumo, como reivindico. La reivindico. Es decir, yo creo que Kafka es el gran profeta del siglo XX, que ya es ayer. Porque lo ha dicho cuando todavía parecía que nada de lo que él estaba escribiendo tenía sentido. Pero el tiempo le ha dado la razón, y no solo le ha dado la razón para lo que quedaba del siglo XX, como a mí me parece que le dará razón para lo que viene del siglo XXI. Kafka debería ser leído, debería ser una lectura obligatoria. Obligatoria no en el sentido coercivo de la palabra, en el sentido de la necesidad. Yo tengo que leer a este señor porque este señor está hablando de la vida. Y más, esa idea que Kafka tenía de que un libro tenía que ser una hacha para despedazar el mar helado de nuestra conciencia. Eso, yo no quiero decir que cada libro tenga que ser eso. Los libros pueden ser muchísimas coisas, pero los libros capaces de despedazar el mar helado que llevamos dentro de la conciencia siguen siendo necesarios y cada vez más. En la novela, José, por volver, que no hemos salido de ellas porque estamos dando vueltas pero concéntricas en torno a la caverna de José Saramago, en la novela hay dos mujeres esenciales, no solo fundamentales, sino que son la creación de la vida y la misma vida en la novela, son la salvación de esos hombres que se mueven en la incertidumbre, así como el centro puede ser un espejismo, y lo es,
sobre todo en la novela, del futuro, pero la certidumbre del pasado, que ha pasado a ser incertidumbre, que es el horno y todo lo que significa la pequeña industria familiar de la alfarería. Bueno, hay dos mujeres, una viuda llamada Isauro Estudioso, de la que se siente atraído el personaje central, que es el alfarero Al Gore, y la hija del propio Al Gore, Marta, que me parece un personaje, pero vamos, para hacer una película con ella central, contando toda la novela. En realidad, esa exaltación que sin querer, o seguramente por propia voluntad, hace hecho de las mujeres, quiere decir exactamente eso, que hay que mirar hacia las mujeres para seguir tratando de mantener, no sé si la capacidad de pensar. Mire, no es casual, porque si miras todas las otras novelas mías, siempre los personajes femeninos son los más fuertes, los más capaces, los que tienen más, que llevan dentro la posibilidad de cambiar las cosas. Pero yo te diría, sin querer molestar a nadie, que las mujeres de mis novelas no existen en la vida. Quizá alguna. Yo creo que sí, que alguna existe. Quizá alguna. Entonces yo diría que los personajes femeninos de mis novelas son ideas de mujer mías para el futuro. Y yo estoy esperando que las mujeres se decidan a ser como mis mujeres, las literarias, las de las novelas. Si algún día se deciden a hacerlo, no es porque yo esté diciendo aquí como es que tienen que ser las mujeres. Lo que yo quiero decir es que algo tiene que cambiar en los seres humanos, y las mujeres están ahí como la parte más inocente de los desastres del mundo. Hay dos partes en el mundo, hombre, mujer. No quiero decir que hay una parte culpable y otra inocente. La parte más inocente es la mujer. Y si quiere cambiar el mundo, pues yo estoy. Lo que pasa es que algunas mujeres, o muchas mujeres, son propietarias de multinacionales. ¿Cómo puedes yo ser tan tonto para esperar que esas mujeres, por el hecho de que son mujeres, se van ahora a cambiar las cosas? Que tendrían que empezar por cambiar eso. Y seguramente no están dispuestas. No están dispuestas. No están dispuestas. Entonces, eso lo que significa que yo soy un ingenuo. Claro que no, pero sí vale la pena soñar, ¿eh? Vale la pena soñar y soñar, y además eso, fingir que se sueña también, imaginando la silueta de esas mujeres. Pero hay otro personaje que no es exactamente un personaje secundario, a pesar de que es un animal encontrado. ¿Ese perro también es un perro soñado o forma parte de los perros que tú tienes en tu casa? ¿Cuántos tienes todavía? En tu casa tienes 2, 3 perros. Seguimos teniendo 3 perros. En lo físico, es un perro que tenemos que se llama Camões. Un perro negro, callejero. Todos son más o menos callejeros. En lo moral, hay algo de otro perro que es Pepe, pero también hace mucha cosa de Camões. Y es un perro, en el fondo, es un perro humanizado en un mundo que se está deshumanizando. Y es un perro que entiende, que piensa. Esto es la paradoja. El mundo se deshumaniza y yo presento al lector un animal que intenta humanizarse, acercarse al hombre, entenderlo. Y eso es lo que hace El Encontrado. No me voy a salir, aunque ustedes que nos están viendo lo piensen, no me voy a salir de la novela, porque la novela es toda un pensamiento. O sea que no es literatura light, no es de estas novelitas que ahora vemos muchas veces por ahí en función de mayor o menor venta en las listas de bestseller, que también las hay buenas, y yo espero que la novela de Saramago vaya a parar esas listas porque sea de las más leídas también. Pero en fin, sí tendría que preguntarte, porque ahí flota en las páginas de la novela, sí tendría que preguntarte por esos 2 becerros de oro, que así los llama Octavio Paz en su libro Itinerarios, en su libro de ensayo, esos 2 inmensos, desgraciadamente inmensos, becerros de oro. Uno es el mercado, que en realidad es la globalización de la economía, y el otro es, quizá como respuesta, no sé si progresista o probablemente reaccionaria, los nacionalismos, que hay varios, que no es solo uno. Los nacionalismos como mitología de un pasado y como descubrimiento de un futuro que a lo mejor no es el que todos queremos.
Mira, esos dos becerros que están ahí, más el primero que el segundo. Podemos llamar efectivamente, como Octavio Paz, un becerro de oro, otro becerro de oro. Pero hay una diferencia. En el caso de la globalización económica es eso y nada más. Bueno, no estoy hablando de las consecuencias. Se presenta ahí muy claramente, con una intención muy clara. Los nacionalismos, en primer lugar, no son todos iguales. Felizmente. En primer lugar, no son todos iguales. Y en segundo lugar, hay que pensar lo siguiente, que en muchísimos casos, no quero decir en todos, hay manifestaciones de tipo nacionalista que precisamente son intentos de rechazo a la globalización. Respuesta. Es decir, una cosa nace, de alguna forma se puede decir que nace de la otra. Ahora, cuando los nacionalismos se infectan, para ponerlo así, y los peores, los peores son los nacionalismos de tipo teocrático, para ponerlo así. Algunos que no son teocráticos, pero en el fondo casi van por ahí, se comportan como si lo fueran. Y cuando se entra en el crimen, en el asesinato, en la bomba, en todo eso que conocemos, y España lo sabe, pues entonces ahí hay que plantearnos si ese es verdaderamente un sentido nacional de la existencia, en el sentido del... Porque o nacionalismo, en el fondo, el nacionalismo es un sentimiento de pertenencia. Yo pertenezco a algo y no puedo cortarme de mis raíces. Ahora, lo malo es cuando el nacionalismo mira al otro como su enemigo. Ahí es que todo. Porque entonces, si mira al otro como su enemigo, tiene que aceptar que lo veo a él como enemigo. Ya está. Y ahí está el enfrentamiento. Ahora, para volver à globalización económica, pues yo diría sencillamente que llegará el día en que se reconocerá que la globalización económica es una forma nueva de totalitarismo. Sin camisas verdes, ni azules, ni marrones, que eso ya no es necesario. El totalitarismo agora usa corbata, yo la uso, pero no estoy ahí, usa corbata, tiene computadores, tiene satélites, tiene el sistema de espionaje, y aí podemos volver a Orwell, el sistema de espionaje general montado, se acabó a privacidade, se acabou a intimidade do cidadão, os satélites aí tu pueden mirar, saber o que haces, os compradores sabem o que compras, sabem onde estás, têm tu perfil de comprador e isto se lo sabe todo. Se acabou a privacidade. Isto lo quieran ou não lo quieran e por a tendência, por el caminho que sigue, será para que todo isto seja cada vez mais complicado e mais grave. Se isto não é uma forma nueva, mucho más inteligente, mucho más sutil de totalitarismo, pues entonces yo soy una Cassandra sin razón. Pero yo creo que yo sigo también en esto, soy una Cassandra con razón. El caballo de Troya está ahí y lo peor es que nosotros ya hemos abierto el caballo de Troya. Y sabemos lo que hay dentro. Y ya sabemos lo que hay dentro. Y parece que no nos damos por enterados. Pues muchas gracias, José Saramago, mi amigo, un gran escritor, premio Nobel de Literatura, ya lo sabe todo el mundo. Ahora lo que hace falta es que ustedes también, que han estado con nosotros, lean La Caverna y vean si nosotros hemos tenido razón al discutir y al hablar sobre estas cosas, y si Saramago, Cassandra con razón, tiene efectivamente razón sobre las malas posibilidades del futuro a través de la globalización de la economía o de la economía de la globalización, que en el fondo parece ser lo mismo. Muchísimas gracias, José. Gracias, muchas gracias.